Bien, buenas noches, doctor, ¿cómo está? El día de hoy me toca exponer referente al tema de medida de coerción personal en lo que es la comparecencia, ¿correcto? A ver, voy a tratar de compartir. Si me permite un momento, por favor. Listo. A ver, creo que sí se está grabando. Perfecto. Bien, el tema que me ha tocado, doctor, comprende los artículos del 286 al 292 del Código Procesal Penal, en lo que es exactamente la comparecencia, ¿no? Primero me gustaría empezar citando lo que dice San Martín, ¿no? En la protección del proceso penal se pide el aseguramiento de la plena efectividad de la futura sentencia de condena durante el tiempo que se tarde en tramitar el procedimiento. Las medidas que se dictan en este proceso persiguen hacer posible la efectividad o la ejecución forzada de una eventual sentencia condenatoria. Entendamos que dentro de lo que es la comparecencia vendría a ser una medida cautelar para que no se vea afectado el proceso, no haya ningún riesgo, ningún tipo de obstaculización, ninguna ausencia del imputado. ¿Correcto? Entonces, dentro de este tema vamos a ver las diferentes medidas que comprende la comparecencia, ¿no? Empezamos con la comparecencia simple, la comparecencia restrictiva, lo que es la detención domiciliaria, lo que es la vigilancia electrónica dentro de la comparecencia restrictiva y demás. Por eso es importante lo que dice San Martín y me ha gustado pues empezar a citarlo. Y acá que nos dice sobre la comparecencia simple, referido al artículo 291, ¿no? del Código Procesal Penal. El juez prescindirá de las restricciones previstas en el artículo 288 cuando el hecho punible denunciado esté penado con una sanción leve o los actos de investigación aportados o no lo justifique. Y la infracción de la comparecencia en los casos en que el imputado sea citado para su declaración o para otra diligencia determinará la orden de ser conducido compulsivamente por la policía. Entendamos que dentro de esta figura jurídica de la comparecencia simple, pues estamos ante delitos leves, el único requerimiento que se le pide al imputado es que tiene que asistir, tiene que apersonarse al juzgado o por el fiscal que lo requiera para que ese efecto de comparecer. Asistes o si no, aquí viene se va a ordenar y va a ser conducido compulsivamente por la policía, ¿correcto? Y tampoco, pues, cuando no estén previstos, aquí no hay ningún tipo de prisión preventiva, ¿no? A veces lo que se busca analizar dentro de la comparecencia es salvaguardar su libertad del imputado en este caso, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, si no media ninguno de los requisitos de la prisión preventiva, ¿por qué no optar por estas medidas de comparecencia, ¿no? Que si bien es cierto no afecta la libertad del imputado, sería una libertad, digámoslo, como una libertad restrictiva, ¿no? Entonces, esta sería la comparecencia simple, que quede claro que se van a usar ante delitos leves, ¿no? Comparecencia restrictiva. ¿Qué nos dice el artículo 287 del Código Procesal Penal? Dice, se interpondrán las restricciones previstas en el artículo 288 siempre que el peligro de fuga o de obstaculización de la averiguación de la verdad pueda razonablemente evitarse, ¿no? El juez podrá imponer una de las restricciones o combinar una de ellas, ¿no? Sabemos bien, pues, que la comparecencia restrictiva, más que todo lo que son las restricciones, son muchas medidas que se podrían otorgar, que lo vamos a ver más adelante, ¿no? No me quiero adelantar al artículo para que se pueda entender cada una de las figuras, ¿no? No es necesario que se impongan todos, puede ser una de ellas, pero todo lo va a valorar el juez. El juez es el que va a analizar, ¿no? Lo puede proponer la defensa, lo puede proponer la fiscalía, pero es el juez el que va a dictaminar, ¿no? Bueno, sigamos. Según resulta adecuadas al caso y ordenará las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las restricciones impuestas. Las restricciones se impondrán
por los plazos previstos en el artículo 272. Esto es algo muy importante que también lo señalo más adelante respecto al plazo, ¿no? No me quiero abocar mucho a este tema, pero más adelante lo vamos a ver, porque antes no existía un plazo para dictaminar una comparecencia, ¿no? Bueno, sin afectar irrazonablemente los derechos fundamentales del imputado. Si el imputado no cumple con las restricciones impuestas, previo requerimiento realizado por el fiscal o por el juzgador en su caso, se revocará la medida y se dictará mandato de prisión preventiva. El trámite que seguirá el juez será el previsto al artículo 7.1. Claro, evidentemente al principio se le ha tomado, se le ha dictaminado, ¿no?, una comparecencia restrictiva y ante el incumplimiento, ¿no?, la falta de una buena conducta procesal, de obedecer lo que señala el juez, no está obedeciendo este mandato. Bueno, entonces vamos a irnos a algo más estricto. La medida más estricta, ¿cuál es? La prisión preventiva, ¿no?, donde afecta totalmente la libertad del imputado. Bueno, luego, cuarto, del artículo 187 del Código Procesal Penal señala: el juez podrá imponer la prohibición de comunicarse o aproximarse a la víctima o a aquellas personas que determine siempre que ello no afecta el derecho de defensa. Evidentemente, bueno, esta es una de las restricciones que aparece en el artículo posterior, en el cual pues tiene que obedecerse, ¿no? Se puede solicitar la prisión preventiva, ¿no? Bueno, la comparecencia restrictiva con vigilancia electrónica. Este es un sistema novedoso, ¿no? Que tiene su ley, correcto, como lo señalé en la monografía, lo que es el artículo 287-A, comparecencia restrictiva con vigilancia electrónica personal. Dice, el juez puede imponer la medida de comparecencia restrictiva con vigilancia electrónica antes que la medida de prisión preventiva. Perdón. Si de la valoración de las condiciones de vida personal, laboral, familiar o social o las condiciones de salud de la persona procesada. Si con ella se garantiza en el mismo grado el normal desarrollo del proceso. Claro, esa es una evaluación que va a hacer el juez y también pues la parte de la defensa del imputado va a tener que alegar por qué podría dictaminarse una comparecencia restrictiva, ¿no? A pesar de cumplir con una prisión preventiva. ¿Cuál sería el sustento? Tendría que demostrarlo conforme a ley o en los escritos pertinentes, ¿no? Ingresar todas las pruebas para que el juez lo pueda valorar, ¿no? Y dictaminarlo si es pertinente, ¿no? Pero ya la monografía había señalado algo importante, porque hay una ley que especifica cómo es que se tiene que dar este tipo de vigilancia electrónica, ¿no? Para saber dónde está ubicado, para salvaguardar también, llevar un control, ¿no? Donde informar, tiene que informar, evidentemente, el INPE es el que se encarga de esto, obviamente, ¿no? Pero también hay un hincapié dentro de esta ley específica de la vigilancia electrónica, que no se le puede afectar los derechos fundamentales del imputado, ¿no? Y yo creo que esa ley no está mucho, ¿cómo le diría yo?, publicitada, y yo creo que todos los abogados tenemos que conocerla para cualquier afectación o vulneración de los derechos fundamentales, poder defender al patrocinado, ¿no? Bueno. Comparecencia restrictiva con vigilancia electrónica, el 287A. No. Comparecencia restrictiva. Inciso 2. Ah, correcto. Yo lo he separado para que no se pueda visualizar mejor. Inciso 2. El juez puede disponer la cesación de la prisión preventiva por la comparecencia restrictiva con vigilancia electrónica personal. Si aun cuando subsistan los presupuestos del artículo 268, la persona procesada acredita que tiene condiciones de vida personal, laboral, familiar o social. Bueno, esto ya lo había explicado, de que el juez lo va a valorar, ¿no? Claro, el juez. Y el inciso 3, el juez impone las medidas restrictivas del artículo 288, que es en base a las restricciones, es el artículo 288. Ahora lo vamos a mencionar con las disposiciones que regulan la vigilancia electrónica. Restricciones. Acá he puesto unas imágenes que tienen relación con lo que voy a hablar en este momento, ¿no? Cuando se dicta una comparecencia restrictiva, una de las restricciones lo señala implícitamente, lo tipifica el artículo 288, que señala
Las restricciones que el juez puede imponer son las siguientes. Uno, la obligación de someterse al cuidado y vigilancia de una persona o una institución determinada, quien informará periódicamente en los plazos designados. Dos, la obligación de no ausentarse de la localidad en que reside. Esto es un poco cuestionable porque he buscado mucha información y lamentablemente no es muy clara lo que señala, ¿no? Si uno dice, ¿no? Ausentarse de la localidad en la que reside, localidad podría interpretarse, por ejemplo, si uno vive en San Borja, bueno, mi patrocinado no se puede ausentar del distrito o no se puede ausentar de la provincia, de Lima. Entonces es un poco cuestionable, ¿no? Y he buscado también mucha información, pero no clarifican ese tema, ¿no? Y también cuestionada por algunos colegas, ¿no? Bueno, también otra de las restricciones es de no concurrir a determinados lugares, ¿no? Pero tiene que especificarlo, me imagino, pues el juez en este momento, para poder señalar qué lugares son los que están prohibidos, de repente ir a un estadio, ¿no? Etcétera, o lugares pues de esparcimiento, etcétera, etcétera. Tiene que especificar la sentencia para que sea clarificado o de presentarse a la autoridad en los días que se le fijen, ¿no? La Policía Nacional es el responsable, evidentemente, del cuidado y vigilancia del imputado, debiendo informar al juez competente de forma continua durante el periodo que dura el permiso del desplazamiento. Pero es importante eh, llegar a este tema, ¿no? De presentarse a la autoridad los días que le fijen. Siempre es bueno informar también durante el cumplimiento de estas restricciones, ¿no? Al juez periódicamente, ¿no? Bueno, por parte de la policía tiene que realizarlo, ¿no? Eh, pero en lo que es la imposibilidad de trasladarse a otro país, ¿no? Si existe ese tipo de restricción, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Mi patrocinado se quiere ir, imaginemos, pues a Chile, pero tiene restricciones de impedir la salida del país. Entonces, ¿yo qué tendría que hacer? Solicitarle al juez el permiso, ¿no? Mediante un escrito y fundamentar los motivos, ¿correcto? Suficientes para que el juez lo pueda otorgar a mi patrocinado. De repente, por un tema familiar, un tema de salud, ¿no? Que es delicado, tengo que sustentarlo, ¿no? Y el juez tiene que valorarlo para otorgarlo, ¿no? Bueno, restricciones, artículo 108, 88 del Código Procesal Penal, ahora estamos en el inciso 3. Las restricciones, el juez puede imponer lo siguiente, inciso 3, la prohibición de comunicarse con personas determinadas siempre que no afecte el derecho de defensa. Cuarto, la prestación de una caución económica si las posibilidades del imputado lo permiten. La caución podrá ser sustituida por fianza personal idónea y suficiente, ¿no? Bueno, está claro el tema de la prohibición de comunicarse, claro, salvo sea pues su defensa, el abogado, ¿no? Eso es evidente que tiene que seguir comunicándose para salvaguardar sus derechos constitucionales, ¿no? Y sobre la prestación de la caución económica, me gustaría hablarlo en el artículo que es posterior para poder ampliar ese tema, que he encontrado mucha jurisprudencia. Bueno, restricciones. Acá justo estaba lo que yo estaba señalando, ¿no? Que el juez concede en todos los casos el permiso de desplazamiento al imputado cuando cumpla los siguientes requisitos. O A, solicitar por escrito el permiso. B, especificar los motivos que justifican el desplazamiento. C, especificar el tiempo y el lugar o los lugares donde se va a desplazar, ¿no? El juez bajo responsabilidad resuelve en un plazo no mayor a 3 días hábiles, debiendo notificar dicha decisión a la comisaría más cercana del lugar donde se desplazará el imputado, ¿no? Para que lo puedan permitir. Bien, ahora estamos en el tema de la caución. Otra medida coercitiva, ¿no? Dentro de lo que es la comparecencia, que es muy interesante. ¿Por qué digo que es muy interesante? Porque esta medida asegura que se pueda cumplir todo el proceso, que no se pueda afectar o poner en riesgo, correcto, el proceso, pero con un tipo de caución. No solo está la económica, sino también la patrimonial. Ahora la vamos a desarrollar. Bueno, artículo 289 del Código Procesal Penal. La caución consistirá en una suma de dinero que se fijará en cantidad suficiente para asegurar que el imputado cumpla las obligaciones impuestas y las órdenes de la autoridad.
La calidad y cantidad de la caución se determinará teniendo en cuenta el ingreso económico mensual o la condición socioeconómica, los costos de la defensa legal, la obligación alimentaria, la personalidad, antecedentes del imputado, el modo de cometer el delito y la gravedad del daño, así como las demás circunstancias que pudieran influir en el mayor o menor interés de este para ponerse fuera del alcance de la autoridad fiscal o judicial. Claro, el juez va a hacer una valoración, ¿no? También puede solicitarlo el fiscal, ¿no? El fiscal puede, y voy a desarrollar la jurisprudencia que encontré, muy interesante, el fiscal puede solicitar que pague 20.000 soles, ¿no? Y el juez tiene que otorgarlo, ¿no? Bueno, a ver que se realice este pago mientras se desarrolla todo el proceso. Al final puede, si es que es, por ejemplo, absuelto del caso, puede ser devuelto al imputado, por supuesto, ¿no? Bueno, sigamos. No podrá imponerse una caución de imposible cumplimiento para el imputado en atención a su situación personal, en carencia de medio y a las características del hecho atribuido. Justamente quiero hacer un hincapié en estas dos líneas. ¿Por qué? Porque si existiera por parte del imputado, ¿no? Una imposibilidad de cumplir con la caución que me han señalado, ¿no? En este momento, imaginemos, pues a mi patrocinador le dicen que pague 50.000 soles, pero mi patrocinador no cuenta con la posibilidad de pagar ese monto. Entonces, si se acredita la debida imposibilidad de cumplir con ese monto, puede otorgar a nivel patrimonial. Bueno, dice garantía real, lo que es el Código Procesal Penal, pero yo lo conozco como una caución patrimonial, que podría pues dar de garantía, ¿no? Un bien mueble, un vehículo, un bien inmueble, un departamento, una casa, ¿no? Que ahora vamos a poder visualizarlo. Perdón. Inciso 2. La caución será personal cuando el imputado deposita la cantidad fijada en la resolución en el Banco de la Nación. Si el imputado carece de suficiente solvencia económica, justamente es lo que estaba señalando, ofrecerá fianza personal escrita de una o más personas naturales o jurídicas, quien asumirán solidariamente con el imputado la obligación de pagar la suma que se le haya fijado. El fiador debe tener capacidad para contratar y acreditar solvencia suficiente. La caución será real cuando el imputado constituya depósito de efecto público, valores cotizables, o otorgue garantía real por la cantidad que el juez determine. Esta caución solo será procedente cuando las circunstancias del caso surgiera la ineficacia de las modalidades de las cauciones precedentemente establecidas y que por la naturaleza económica del delito atribuido se conforma como la más adecuada. Cuando el imputado, interesante, ¿ah? Cuando el imputado sea absuelto, sobreseído o siendo condenado y no infringe las reglas de conducta que le fueron impuestas, le será devuelta la caución con los respectivos intereses devengados, ¿no? Vaya a ser que no solo es la condición de que no es culpable, en este caso el patrocinado, sino también puede ser condenado, ¿no? Uno pensará, bueno, pues el monto de la caución podrá asegurar que se pueda cubrir el monto de indemnización, en este caso del delito al bien ya dañado, al bien jurídico dañado. Pero en realidad la figura de la caución es para poder asegurar qué cosa que se pueda cumplir con todo, con la presencia del imputado y con todo lo que establece que se puede llevar un debido proceso, ¿no? Sin afectarlo, sin ponerlo en riesgo, obstaculizarlo. Entonces me da una garantía, este, una tranquilidad el que deposite esa caución. Cualquier forma que se vea afectado, pues simplemente ya se podrá valorar, ¿no? Pero es una forma de asegurar que se siga dando el proceso. Eso es lo que viene a ser lo que es la caución económica o mediante una garantía real, que sería pues patrimonial, ¿no? Bien, detención domiciliaria. Artículo 290 del Código Procesal Penal. Esta figura es importante porque, si bien es cierto, el cliente, no en este caso el patrocinado, ya cumple los presupuestos de la prisión preventiva, cumple todos los presupuestos. Pero ¿por qué podría usar o poder solicitar la detención domiciliaria?
si es que cumple cualquiera de los requisitos impuestos en el artículo 290, ¿no? Que nos señala lo siguiente. Se impondrá detención domiciliaria cuando, pese a corresponder prisión preventiva, el imputado es mayor de 65 años de edad, adolece una enfermedad grave e incurable, sufre grave incapacidad física permanente que afecte sensiblemente su capacidad de desplazamiento, o es una madre gestante, ¿no? Referente al inciso 1, no cabe precisar que si es que en este caso el imputado, durante el desarrollo del proceso, ¿correcto? Del debido proceso garantista que nosotros tenemos, si es que se curara de la enfermedad, podría regresar a la prisión preventiva, así es, podría regresar. Si en este caso la procesada pues está en un estado de gestación, dio a luz, podría regresar a la prisión preventiva, así es. Sigamos. Sí, inciso 2 del artículo 190 del Código Procesal Penal. En todos los motivos previstos en el numeral anterior, la medida de detención domiciliaria está condicionada a que el peligro de fuga o de obstaculización puede evitarse razonablemente con su posición, ¿no? Bueno, esta detención domiciliaria pues va a tener que ser custodiada, ¿no? Como dice el inciso 3, por una autoridad policial o de una institución pública o privada o una tercera persona designada para tal efecto, ¿no? Perdón. Inciso 5. Artículo 190 del Código Procesal Penal. Cuando sea necesario, se impondrá límites o prohibiciones a la facultad del imputado de comunicarse con personas diversas de aquellas que habitan con él o que lo asistan, ¿no? El inciso 6 nos señala que el control de la observancia de las obligaciones impuestas corresponde al Ministerio Público y a la autoridad policial. Se podrá acumular a la detención domiciliaria una caución. El plazo de duración señala que es el mismo que ha fijado la prisión preventiva, ¿no? Sobre esto también voy a hacer hincapié más adelante, porque es importante señalarlo. Si desaparecen los motivos, justamente lo que estaba mencionando, de la detención domiciliaria establecida en los literales B y D del numeral 1, dispondrá la inmediata prisión preventiva del imputado, ¿no? Bueno, comparecencia restrictiva a la Policía Nacional del Perú, ya para terminar, señala, y luego voy a hacer un análisis de una jurisprudencia y al final las conclusiones, doctor. Bueno, el artículo 292A del Código Procesal Penal nos señala comparecencia restrictiva para el Policía Nacional del Perú. Se impondrán las restricciones previstas en el artículo 288 al personal de la Policía Nacional del Perú en situación de actividad en cuadros que en el ejercicio de su función constitucional hace uso de sus armas o medios de defensa en forma reglamentaria. Y como consecuencia de ello, acontece alguna lesión o muerte, quedando prohibidos el fiscal y el juez de solicitar y de dictar mandato de detención preliminar judicial y prisión preventiva, respectivamente, bajo responsabilidad funcional. Claro, evidentemente, pues anteriormente a la legislación, sí se podría, antes, ¿no? Se imponía un mandato de detención preliminar, ¿no? Judicial, mientras se daba toda la investigación de por qué el suceso, por qué se lesionó, por qué se mató a la persona, por qué cometió esos actos el policía, mientras se investiga. Entonces estaba privado de su libertad con una detención preliminar. Pero ahora con la actualización de esta norma permite que el policía, en uso de sus formas reglamentarias, ¿no? Pueda causar lesión o muerte, pues no va a haber detención preliminar, ¿no? Eso es gracias a la última actualización, ¿no? Bueno, jurisprudencia. Voy a hacer en resumen, voy a señalar estas tres casaciones. No me voy a demorar mucho. La primera casación, unos 2 minutos por cada casación, doctor. Ya, obviamente, en la monografía he desarrollado con más amplitud el desarrollo de estas y muchas más casaciones, ¿no? Pero he tratado de simplemente agregar estas tres casaciones que me parecen muy importantes. El primero es un caso de casación 1143 Apurímac. Se impone prisión y no comparecencia restrictiva, ¿no? Al principio, en este caso de un delito de violación sexual, doctor, eh, la primera instancia, ¿correcto? Impuso prisión preventiva, en este caso el encausado, ¿por qué?
porque sí configuraba todos los presupuestos de la prisión preventiva. Pero al apelarlo, la sala superior señaló que simplemente no había una prisión preventiva, sino configuraba que le impongan una comparecencia restrictiva, ¿no? Al final se llegó a casación, a Sala Suprema, y la Sala Suprema llamó la atención a la Sala Superior porque sí cumplía con todos los elementos de la prisión preventiva y no entendían por qué simplemente se impuso una comparecencia restrictiva. Hay que tener en cuenta que no todos los casos puede haber un error en el cuanto puedan dictaminar comparecencia restrictiva. Por eso es que se tiene que analizar, ¿no? Este caso llegó hasta la Sala Suprema y concluyó que el señor tenía que cumplir una prisión preventiva, ¿no? Bueno, ese es el primer caso que no ha habido una adecuada valoración, ¿no? Pero en estas últimas dos casaciones, doctor, hablan específicamente de la caución económica y patrimonial. La primera señala, se impone caución de 5.000 soles, pero no se cumple en el plazo y Fiscalía solicita prisión preventiva. Es el caso del señor Vladimir Cerrón, en el caso, pues, si no me equivoco, delitos contra la corrupción. Bueno, estaba enfrentando un proceso el señor Vladimir Cerrón. ¿Y qué pasó? La Fiscalía interpuso, ¿no? O solicitó que se cumpla una caución de 5.000 soles pagada en 5 días hábiles en el Banco de la Nación. Y al final no había cumplido, simplemente había pasado el plazo. Entonces la fiscalía solicitó, ¿no?, que se le interponga una prisión preventiva. Entonces, ¿qué señaló la casación? La Sala Suprema señaló que no se puede declarar inejecutable una caución mientras no termina el proceso. Entonces, simplemente al final le dieron la razón, en este caso, al señor Vladimir Cerrón, ¿no? Entonces, ¿qué nos deja en claro? Que no se tiene por qué plantear la inejecución de la casación, justamente en este caso, si es que ha vencido el plazo, ¿no? Bueno, luego en la casación 0002-2018 sobre el caso de Kenji Fujimori, bueno, la fiscalía solicitó que el señor Kenji pague el monto de 50.000 soles. Y al final el señor Kenji Fujimori no pagó los 50.000 soles. Simplemente señaló, puedo ofrecer un bien patrimonial, ¿no? Ofrezco bien patrimonial como caución de garantía real. Entonces, al final, la fiscalía no lo admitió, se fue hasta el superior, hasta casación, y la Sala Suprema, perdón, la Sala Suprema señaló que el señor Kenji Fujimori tenía un sueldo de exministro, como más de 15.000 soles, era comerciante, tenía un registro migratorio que señalaba pues que forma consecuente siempre él hacía viajes y tenía pues liquidez, patrimonios, así que no configuraba lo que ya habíamos señalado en el artículo anterior, porque dejé en claro, hice hincapié en que solo se puede ofrecer una caución mediante una garantía real si es que se encuentra imposibilitado de cumplir con una caución económica, pero ese no es el caso. Entonces, la Sala Suprema simplemente le señaló al señor Kenji Fujimori que era una persona con solvencia económica y por tanto podría cumplir los 50.000 soles. Bueno, lo expliqué de una manera pues más, más resumida, doctor, pero en el trabajo sí está bien explicado. Bueno, ahora sí, por último, las conclusiones. Bien, la conclusión es dentro de la medida de coerción personal, lo que es la comparecencia, nos señala. Uno, podríamos determinar que la comparecencia, sus distintas modalidades que hemos apreciado, ¿no?, tiene como fin garantizar que el proceso no tenga riesgos, ni tenga obstaculizaciones, siempre y cuando el imputado no las incumpla. Y de ser el caso, se impondrá la prisión preventiva como medida más estricta. Si bien es cierto que para determinar cualquiera de las medidas de comparecencia deben cumplir ciertos requisitos, características, etc. Bien, como segunda conclusión, que la comparecencia simple y la comparecencia restrictiva son medidas de coerción personal, donde la primera es una medida que se otorga ante casos de delitos leves y se fija la obligatoriedad de comparecer a un juzgado, mientras que la comparecencia restrictiva pues
pueda significar imponer una libertad restrictiva, ¿no? Con ciertas restricciones que lo establece en el artículo de restricciones, pues por ejemplo, impedimento de salir del país, no trasladarse a la localidad, no comunicarse con personas, etcétera, ¿no? Eh, bien, y por último, la última diapositiva nos señala, la figura de la caución es una medida que sirve para garantizar el cumplimiento de las medidas impuestas que puede configurarse en el extremo económico. Puede ser el caso de una garantía real llamada caución patrimonial. Finalmente, es importante evaluar cómo la comparecencia, como la Ley 32.130 de fecha de octubre de 2024 ha modificado el artículo 287. Y respecto a qué estoy señalando, al plazo, ¿no? Eso lo dije antecedentemente, lo dije sobre y anteriormente no había un plazo, lamentablemente, para fijar una comparecencia. Y ahora señalado, gracias a esta ley 32.130, que ya existe un plazo para interponer una comparecencia. Son los mismos plazos que se pueda señalar como si fuera una prisión preventiva. O sea, que puede ser, por ejemplo, 9 meses, o en casos complejos, 18 meses, o en caso de criminalidad organizada, será de 36 meses, ¿no? Bueno, esa es toda eh, mi exposición, doctor. Y bueno, ha sido muy, muy grato para mí hacer este trabajo. He aprendido mucho gracias a la jurisprudencia y la doctrina también por las juristas. Muchas gracias, doctor. Nos vemos. Hasta luego. A ver, creo que no sé. Ah, ya finalizó la reunión, creo. Eh, detener grabación. Disculpe, es que no manejo esto. Detener grabación. Ahora sí. Gracias, doctor.